observamos distintas realidades. Para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Y hay millones de reacciones que los médicos están investigando. Hay una pequeña porción que demuestra que puede tener algún tipo de consecuencia cardiológica el hecho de haber tenido coronavirus. Consecuencias que puede llegar a tener el COVID en aquellos que en algunos casos pudieron ser internados, pero en su mayoría no. Sorprendentemente, muchos pacientes al mes de terminada el alta epidemiológica tienen síntomas que fundamentalmente son de origen respiratorio. No se sabe si es por el estrés psicosocial o tiene que ver con esto que estamos descubriendo, que es la afectación por el virus. Las secuelas del coronavirus. Las consecuencias del coronavirus son múltiples y muchas veces desconocidas. Más allá del transcurso de la propia enfermedad como un hecho traumático, se suman secuelas que quedan en el cuerpo y en la mente una vez superada la enfermedad. En todo el mundo se han realizado estudios al respecto y el Hospital Cushen, en Santa Fe, ha sido parte también de este proceso, con la realización de un informe de seguimiento de pacientes leves y graves que han sido portadores de COVID-19. Consecuencias físicas y mentales. Bueno, yo tuve en noviembre, principio de noviembre, COVID, y la verdad que no la pasé mal, solamente fue una noche de fiebre, dolor de cuerpo. A medida que pasaban los días, por ahí se me iban sumando síntomas, pero bastante leve. Un poco de tos un día, nunca me dolió la garganta, ni siquiera tuve fatiga ni nada de eso. En sí, no tener el gusto, sí, obviamente te cambia. Yo no tuve como otras personas que no tenían hambre ni nada, yo al contrario, me daba más hambre porque no me llenaba nunca, digamos. El tema que yo en marzo, febrero-marzo, empecé a sentir unos olores muy raros, muy feos. Y ese fue el problema lo que más me costó, porque de un día para el otro empecé a sentir todo, el olor como a podrido, a feo, todo lo que tomaba, todo lo que comía era ese olor feo. Esas semanas sí fueron medias complicadas porque no podía hacer nada, ni siquiera oler nada, era ese gusto feo, todo igual. Armamos en el servicio de neumonología junto con otras partes del hospital, incluyendo el servicio de cardiología. Armamos un protocolo de estudio para evaluar cuáles eran las afectaciones más importantes que podían sufrir aquellas personas que tuvieron COVID, con la intención de poder desarrollar estrategias de prevención y de tratamiento. Al momento llevamos incorporadas unas 370 personas que forman parte de una cohorte, quiere decir, de un estudio de seguimiento, donde además de evaluarlo a los 30 días, después que tuvieron el alta epidemiológica de la enfermedad, lo seguimos a los 3 meses y a los 6 meses posteriores a esa evaluación. Y justamente lo que detectamos fundamentalmente es alteraciones en distintos aspectos. Primero y principal, afectaciones en la calidad de vida, que eso es un dato no menor. Segundo, alteraciones a nivel muscular, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, a partir de estudios muy profundos que realizamos. Y después también a nivel de cuestiones de índole psicológica, como es la detección de ansiedad y depresión, que es uno de los factores que nos llamó muchísimo la atención. Y sorprendentemente, en este grupo, comparado con otros estudios que se hacen a nivel mundial, nosotros incluimos pacientes leves, o sea, no solamente aquellos que estuvieron internados con cuadros graves, sino también pacientes que estuvieron en su casa, que pasaron la enfermedad en su casa. Y lo que nos llamó la atención fundamentalmente es haber encontrado importantes niveles de ansiedad y depresión en personas que estuvieron en su domicilio, inclusive más que en personas que tuvieron cuadros críticos, y un gran nivel de afectación, tanto a nivel de las tomografías, de los estudios de función pulmonar y de otros estudios, también de personas leves. O sea, lo que más nos sorprendió este estudio, y lo que nos sorprende todavía, es que muchas personas padecen la enfermedad, padecen secuelas y estuvieron tratadas en su casa. Las emociones nosotros son nuestro principal mecanismo de defensa. Entonces, cuando nosotros tenemos emociones, tenemos respuestas químicas en el organismo. La primera que tuvimos fue el miedo, que nos prepara químicamente para luchar o huir. ¿Sí? Por eso sentimos esas palpitaciones, sentimos la sudoración, que los músculos se tensan. Pero ¿qué pasa? Nosotros con la parte racional, en el tiempo, con las imágenes, ¿sí? Y con nuestros pensamientos, recreamos esas posibles amenazas. Y ahí apareció la famosa ansiedad futura.
ahí viene esa ansiedad, es ese miedo futuro de que algo malo me va a suceder, algo va a pasar, y lo que tiene la ansiedad es ese futuro incierto, lo que no sé qué va a suceder. Y es lo que les pasa mucho a estos pacientes, se encuentran obviamente con el miedo ante la realidad concreta, que puede que no vuelvan, que no vean a sus familiares, que sus familiares a la vez estén sufriendo por esta situación. Entonces, además, su preocupación física es toda la preocupación con respecto al entorno. Entro a una sala común, me hacen placa, me ponen oxígeno porque ya no estaba oxigenando bien, pero ya habían avisado que tenía neumonía bilateral. Tenía los pulmones muy tomados. Yo estaba escribiéndome por WhatsApp con mi familia, bien, más bien, y cerca de las 12 evidentemente tuve una descompensación, no recuerdo, y a partir de ahí no recuerdo nada hasta el 20 de abril. O sea, desde el 3 de abril al 20 de abril, 17 días, de los cuales yo estuve en coma, y bueno, me han entubado, tráqueo, todo en el hospital Huye, y el día 20 me trasladan ya con el alta de COVID, Sanatorio Garay, y me internan otra vez en terapia del 20 de abril al 2 de mayo, primeramente. Yo bajo habitación con sonda vesical, con sonda de alimentación, con la tráqueo y con la vía para hacerme diálisis, más el suero y todo lo que es de medicación. Una también es cuando hay una irrupción brusca en la realidad. Yo venía de estar bien y de golpe me cambió toda mi realidad. Entonces nuestro procesamiento cerebral necesita entender qué es lo que está sucediendo. Y como no lo conozco, ahí viene esa ansiedad. Existe una relación muy directa entre el grado de enfermedad, en la severidad de la enfermedad del COVID, o sea, cuanto más grave es la enfermedad COVID, por ejemplo, aquella persona que estuvo en terapia intensiva, mayor índice de secuelas tiene, tanto a nivel respiratorio como a nivel cardíaco y de otros órganos también. Los pacientes con portología más grave, casi el 50% de ellos tenía alteraciones a nivel cardíaco, a nivel del músculo cardíaco. Pero en personas leves, eso lo encontramos menos del 10%. Por lo tanto, hoy nosotros sabemos que es importante estudiar a aquellas personas que tuvieron cuadros graves, justamente porque es muy probable que puedan llegar a tener algún grado de secuela a nivel cardiológico. A nivel respiratorio también, cuanto más grave la enfermedad, mayor presencia de afectaciones a nivel de la tomografía, de tórax, como también en los estudios de función pulmonar. Es una relación directa, pero llama la atención la cuestión de que encontramos hasta en el 40% de los casos tomografías alteradas en personas que tuvieron cuadros leves a moderados. O sea que existe, en conclusión, una afectación directamente proporcional. Cuanto más grave, más hallazgos en el post-COVID y más prolongado el post-COVID también, que dura más tiempo, pero también hemos encontrado en personas con cuadros leves. Fui a un otorrino y bueno, me dijo, si es, me aclaró, si es algo del COVID, desde ya te digo que no tenemos mucha idea qué hacer. Yo te voy a hacer estudios normales como para descartar que no sea otra cosa, digamos. Bueno, me hicieron unos estudios, obviamente no salió nada, entonces simplemente me dio un spray como para que vaya poniéndome en la nariz, digamos. No sé si me ayudó o no, pero bueno, después de 2 meses de ese tratamiento recuperé y fue así de un día para el otro. Así que bueno, la verdad que fue un cambio bastante importante de 6 meses de complicaciones con el gusto y el olfato. Ahora más o menos vamos recuperando. Me dieron el alta, me hice unos estudios de una ecografía del corazón, eso que te hacen, electro, del tórax también. Eso, gracias a Dios, no tuve ningún problema ni respiratorio, ni de corazón, nada. Todas estas experiencias son muy subjetivas. En realidad cada persona, por eso depende de la estructura ya mental que trae cada persona. Por si una persona que ya venía con tal vez un pensamiento muy negativo, por eso son las personas que más les cuesta creer en su propia capacidad de salir adelante, entonces se sienten más desválidos. Hay otros que han vivido otras situaciones difíciles y las han sabido ya capitalizar, entonces las afrontan desde otra manera y desde esta otra perspectiva más positiva y logran salir adelante. Creo que es muy personal, pero sí podemos decir que creo que a modo general como seres humanos compartimos las emociones y todos en algún momento sentimos este miedo, ansiedad, nos sentimos inclusive solos en determinadas situaciones y sobre todo con esto que hace que se alejen. Entonces creo que son todas emociones básicas que todos tenemos y todas las vivimos de alguna manera. La intensidad va a ser muy subjetivo. El tema de la rehabilitación muscular, yo todo lo que es del torso superior estoy
bastante bien, con poca fuerza en algunas cosas, pero no perdí la motricidad fina, pero todo lo que es torso inferior me tienen que ayudar a moverme, me muevo con un andador, me tienen que ayudar a levantarme, pero del viernes a hoy, día miércoles, yo me puedo parar de un sillón, de la cama, del baño, que eso no lo podía hacer en el sanatorio. Ahora dentro de 15 días aproximadamente tengo que hacer control de nefro, o sea, de riñones, control de corazón, control de pulmones, control clínico. Por el momento, cuando me dieron el alta clínico, me dijeron que era todo una paciente normal, con cuidados determinados, porque bueno, por ejemplo, no puedo agarrar frío, tengo que estar cuidándome de ciertas comidas, de la sal, por ejemplo, con el tema de mis riñones, de la arritmia de por vida, tomar una medicación. Se despertó el día que me bajaban a la pieza, ahí me despertó la arritmia. No la tenía para nada. Aún se desconoce si algunas de estas secuelas quedarán para siempre en los pacientes que padecieron coronavirus. Por el momento, se continúa estudiando y buscando alternativas para dar tratamiento a estas patologías heredadas de la infección. Sin embargo, a nivel social y personal, los profesionales insisten en la importancia de aprender de este contexto para mejorar la salud. Recuperación y aprendizaje. Mientras estuve internada ya había empezado la rehabilitación con terapista ocupacional, con kinesióloga a la mañana y con kinesióloga a la tarde. Hasta hoy trabajé en el sanatorio yendo y viniendo todos los días. Y ahora tengo una kinesióloga de manera personal en casa. Esto es prácticamente 4 horas que tenés que estar dedicándole a la rutina para poder rehabilitar. Lo que encontramos es que sí, no solamente se cansan, sino que se agitan también. Y a partir de eso aprendimos que tenemos problemas respiratorios y problemas musculares. Entonces, a partir de eso ya empezamos a diseñar cómo tratar a esos pacientes, muchos de los cuales empezamos a darle tratamiento con rehabilitación respiratoria intensiva, que sería el trabajo del kinesiólogo. En algunos casos se indicó medicación cuando fuera necesario, y en otros casos hemos detectado hallazgos muy graves, donde uno de los médicos que trabaja con nosotros, a una chica que venía al tercer mes de control, o sea, en el primer mes no se le encontró nada, y a los 3 meses desarrolló una embolia de pulmón. Si comparamos con estudios que se están haciendo en otros lugares del mundo, que ya llevan un año, en algunos casos, fundamentalmente la serie de pacientes chinos, ellos han encontrado secuelas definitivas con problemas fundamentalmente a nivel pulmonar, en un número no menor, que está alrededor de cercano al 20% de los pacientes que tuvieron enfermedades graves. Nosotros somos uno de los primeros estudios en el mundo que incluyó cuadros leves, además de cuadros graves, porque todo está orientado al paciente crítico, ¿no? Al paciente grave. Todavía no sabemos si esas secuelas se van a consolidar en el tiempo y van a generar una limitación tanto física como psíquica en las personas que hoy lo encontramos. Solamente con el tiempo lo vamos a ir viendo y podemos sacar estas conclusiones. Los primeros días fueron complicados, más cuando empecé ahora en marzo con ese olor feo. Eso sí, la pasé mal realmente porque no tenía respiro, digamos, de ese olor justo feo. Porque ya era más una cuestión neurológica, digamos, de volver a recuperar el gusto, el olor. Pero sí, fue complicado los primeros días, pero me adapté y bueno, y ahora te digo que fue un cambio muy grande volver a recuperar eso. Ahora comer y sentir el gusto de casi toda la comida fue muy importante, porque la verdad que no me había dado cuenta de lo importante que era ese sentir ese gusto de la comida, de los olores. Frente a este trauma que uno vive, esta irrupción, este cúmulo de sentirse, digamos, inseguros, indefensos, que son emociones propias de esa situación, yo creo que la pandemia y esta realidad nos hace empezar a revalorizar eso, el hoy. Digamos que hoy tenemos el hoy, es lo que tenemos para accionar y para poder resolver. Lo del futuro nunca sabemos y el pasado ya pasó. Cuando estuve en la habitación estuve como no lo quiero llamar una crisis, pero un estado de decir no puedo mover porque primero no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, totalmente hinchado, con retención de líquido, con mucha medicación, esa impotencia, porque siempre fui una persona que tenía una vitalidad, ágil, no dependía de nadie ni de nada me detenía,
hacía todo lo que me gustó siempre, y después de estar con tantos aparatos y estar en una posición horizontal, boca arriba, volver a rotar en la cama, una pavada. Levantarse de una silla. En esta silla que estoy, no, necesito la asistencia de alguien. Eso es muy duro a lo psicológico, pero hay que entenderlo y es paciencia. De la misma manera que mis pulmones reaccionaron a mis riñones, bueno, el médico me hizo entender que es todo un aprendizaje. Es como que volví a nacer y tengo que empezar, no a gatear, pero bueno, a tomarme de las paredes, ver como los chicos, agarrarme y bueno, y empezar a caminar. Y que seamos conscientes que nos tenemos que cuidar, que basta de esto de que no, esto ya estamos cansados. Yo sé que estamos cansados, que la economía, va a llegar un momento que hasta los médicos van a estar cansados de seguir recibiendo gente por ser a veces inconsciente y no tomar las precauciones que corresponde. Estamos perdiendo muchos seres queridos, y por ahí hasta que no nos toca es como que no lo vemos.